Qué bueno poder tenerles nuevamente una reunión más general de iglesia en línea. La iglesia les da una bienvenida a cada uno de ustedes que está hoy acá con nosotros y qué placer el poder compartir cada uno de estos tiempos junto a ustedes. Y antes de entrar más con la reunión, me gustaría poder decirles que podamos prestar atención en el momento del tema, podamos disfrutar lo que está preparado en la reunión y con el tema de hoy, consagrados, dándole continuidad a la serie a la manera de Dios. Así que esperamos puedan quedarse a lo largo de toda la reunión e incluso si están a tiempo de poder compartir el link con sus amigos, con familiares, háganlo. Recuerden, la Iglesia de la Comisión es para ustedes. Disfruten de la reunión. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas, como libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, hay uno más entre las llamas. Las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Oh, yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas
que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Casco. Hoy quisiera hablar sobre un tema que se llama la fe sin obras, ¿verdad? Muchas personas equivocadamente leen el pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 24, para argumentar que la salvación es por obras, porque dicen, la fe sin obras es muerta, dicen. Y quisiera pues tocar ese tema, que empezando por Santiago 2:17, lo que dice realmente la palabra. En primer lugar, hay que ver a quién iba dirigida este pasaje. Santiago iba dirigido a los hermanos, a cristianos, y eso lo podemos ver en el primer capítulo del libro de Santiago. Segundo, en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y entonces dicen, no, es que ves, somos salvos por obras, ¿verdad? Fe más obras, dicen. O sea que los dos son, según algunas personas, requisito para tener vida eterna. Sin embargo, no es eso lo que la Biblia está enseñando. La Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sí, es verdad que si usted tiene fe en Cristo, pero no trabaja, no sirve al Señor, su fe no va a llevar fruto. La palabra muerta en este verso es la palabra griega nekros, que significa inútil. Es decir, tu fe es inútil, tu fe no tiene fruto, es infructuosa, ¿va? Entonces, en Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por obras. Un cristiano podría decir, usted tiene fe y yo tengo obras. Usted me dice que tiene tanta fe sin mostrarme ninguna clase de obras. Pero yo le digo que yo tengo fe y usted puede ver que yo tengo fe, pero mis obras demuestran que yo creo. Es decir, las obras no son que te salvan, es la fe la que te salva. Las obras solo son una muestra externa de nuestra vida que diagnostican que por dentro de nosotros hay fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Romanos capítulo 4, verso del 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, la fe de Abraham es lo que lo salvó a él, lo justificó delante de Dios. Las obras
la obediencia de Abraham convenció al resto de las personas que estaban con él de que él era un hombre de fe, un hombre que tenía una gran fe en Dios. Era como quien dice, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Es decir, él creía ser un hombre de fe. Bueno, se mostró a través de sus obras. Pero ¿qué pasa si una persona dice tener fe y no tiene buenas obras? ¿No es hijo de Dios? Claro que sí es hijo de Dios, porque tiene fe en Cristo. Lo que tiene es una desobediencia, una rebeldía ante Dios. Pero no significa que no es hijo de Dios. Claro que es un hijo de Dios. Pero, y la Biblia en Hebreos 12 dice que Dios a quien recibe por hijo disciplina. Es decir, si yo soy hijo de Dios y no obedezco a Dios, lo que viene es la disciplina del Señor, los azotes del Señor. Como usted con sus hijos, usted disciplina a sus hijos, como yo disciplino a mis hijas cuando se portan mal. ¿Para qué? ¿Para hacerles daño? No, para cambiar sus vidas, para que no se conviertan en un mal para la sociedad. Pues así igualmente es con nuestro Padre Dios. Y si nosotros, siendo seres humanos, sabemos hacer cosas buenas como corregir a nuestros hijos, imagínense a Dios. Entonces tendría Dios que estar constantemente inscribiendo a sus hijos que creyeron en Él y cuando se portaron mal volviéndolo a desinscribir. Por supuesto que no. Si hasta la adopción en el Código Civil, en las leyes de familia, dice que la adopción es irrevocable. De igual manera, imagínate que nosotros somos seres humanos imperfectos y malvados, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Somos personas que sin Cristo estamos condenadas al infierno. Pero, y aún así tenemos leyes fantásticas como esa, que la ley dice, la adopción es irrevocable. O sea que usted no puede venir y adoptar un niño y decir, bueno, aquí vengo al Estado a devolver este niño que me salió malo, ¿ves? Me salió desobediente, vengo a devolvérselo. Por supuesto que no. Lo que usted tiene que hacer, le va a decir la autoridad, es educarlo. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos va enseñando en el camino de la vida que tenemos que obedecerle. Pero la salvación es por fe. Dios puede leer nuestros pensamientos. Los hombres no poseen esa facultad divina de poder ver cómo usted siente y piensa. Pero las demás personas sí necesitan ver lo que nosotros sentimos y pensamos. ¿Y cómo lo van a ver? Porque no pueden ver dentro de tu cerebro ni dentro de tu corazón, pero de acuerdo a tus obras, ¿ve? Tales son sus obras, tal es su corazón, ¿verdad? Entonces, si yo digo ser cristiano, creyente en Jesús, entonces se van a tener que ver por fuerza, ¿verdad? Buenas obras. Eso es lo natural. Ahora, lo antinatural es ver un cristiano que no hace buenas obras, que también existen. Pero por eso dice Dios Padre, a quien recibe por hijo disciplina, lo va a corregir, lo va a restaurar y lo va a encaminar. No quiere obedecer el Padre, entonces se lo va a llevar. Se lo va a llevar para que no sirva de estorbo a las demás personas, ¿verdad? De piedra de tropiezo. Pero la salvación es por fe, no por obras. La Biblia dice, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, nos amó tanto el Padre, ¿verdad? Que dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, no va a morir, sino que tiene vida eterna. Posiblemente usted crea en ese pasaje de manera equivocada que la salvación es por obras. Y posiblemente lo hace con una sincera devoción y equivocada. Pero crea, Dios es un Dios de amor. Dios no le pide nada a cambio, solo le pide que usted crea en Él como su Salvador. Que Dios le bendiga. Y recuerde orar y decirle, Señor, gracias por morir en la cruz. Gracias por darme vida eterna. Te recibo en mi corazón. Ahora entiendo que esa salvación es por fe, no por obras. Te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres como lo has prometido. Amén. Que Dios les bendiga. Hola a todos, qué bueno es poder estar con ustedes otro fin de semana más. Quiero contarles algo muy interesante que me pasó el día de hoy.
Estaba en la mañana, mientras estaba desayunando, me cayó un mensaje de un amigo con el que en realidad no hablaba hace bastante tiempo. Este amigo yo lo conocí en la iglesia y él hace más de un año, poco más de un año, decidió irse a vivir a otro país. Allá él se encuentra trabajando actualmente y con él teníamos un grupo de amigos en común con los que solíamos jugar bastantes videojuegos. Y cuando este amigo que me escribió hoy se fue del país, para poder mantenernos en contacto con él, hicimos precisamente eso. Nos quedábamos hasta altas horas de la noche jugando videojuegos, platicando y divirtiéndonos, ¿verdad? Y hoy él me escribió, estuvimos platicando un poco acerca de cómo le iba en su trabajo, cómo está la situación en el país donde él está, la situación en este país. Y pues la verdad fue un buen tiempo, fue bueno haber escuchado de él. Y mientras platicaba con él, estaba recordando algo que él nos dijo en una de esas noches en las que estábamos jugando. Él nos decía que se encontraba un poco como deprimido, un poco perdido en su pensamiento porque él se había divagado mucho en el pensamiento de que la vida no tenía sentido o que él no le encontraba sentido a la vida, que para él la vida no podía solo ser nacer, crecer, trabajar y eventualmente morir, que debía haber algo más en la vida. Y ¿saben qué? La vida sí va mucho más allá de eso. Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. En otras palabras, Dios quiere que nosotros nos consagremos a Él. Y créanme, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos no es para nada aburrido como piensan algunas personas. En realidad tiene mucho de interesante el hecho de vivir como Dios quiere que lo hagamos, el hecho de venir y consagrarnos a Él. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Consagrados es el tema. Y hoy quiero que revisemos el pasaje de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y lo vamos a estar viendo muy detalladamente. Así que quiero que empecemos leyendo solo el versículo 1, que nos dice: así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y quiero que miremos parte por parte. Vamos a empezar con lo primero que dice: así que hermanos, yo les ruego. Esta sola frase inicial nos indica que lo que estamos a punto de leer, lo que estamos a punto de escuchar, depende enteramente de nosotros. Depende de ti y depende de mí si lo que voy a escuchar lo pongo en práctica después. Depende de ti y depende de mí si tomamos la decisión de consagrarnos al Señor. Y también me llama mucho la atención la palabra rogar. Aquí Pablo dice: yo les ruego, yo les ruego. Y si se ponen a pensarlo, nosotros rogamos, las personas tienden a rogar por algo en momentos extremos de la vida. Las personas tienden a rogar en situaciones de mucha necesidad o también de plano en situaciones de vida o muerte. Ahí es cuando nosotros tendemos a rogar. Entonces solo el leer esta palabra ya nos dice o ya nos hace saber que lo que estamos a punto de leer o lo que estamos a punto de escuchar es muy, pero muy importante. Entonces sigamos. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Aquí nos vamos a detener. Y hay un ejemplo en la palabra. Fíjate que hay un ejemplo en la palabra de un sacrificio vivo. De una persona como tú y como yo que se entregó a Dios de esta forma. Y esa persona fue Isaac. Isaac fue puesto en el altar y estaba dispuesto a morir en obediencia a la voluntad de Dios. Pero justo antes de que eso pasase, justo antes de que su padre lo matara, en ese altar, Dios envió un cordero para sustituir a Isaac. Y puede ser que tú ya hayas escuchado la historia, ya sabes qué fue lo que pasó, que Isaac, muchas personas creen que no murió, pero déjame decirte que en esa historia, Isaac en realidad sí murió. Él murió a sí mismo para cumplir con lo que Dios le había ordenado hacer en ese momento. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo eso que hizo Isaac? Que él obedeció, él murió a sí mismo, sin murmurar, sin replicar, sin rechinar los dientes. Simplemente lo hizo. Entonces, a esto se refiere la palabra cuando nos dice que nos entreguemos como un sacrificio vivo. Esto lo que quiere decir es que nosotros debemos entregarnos completamente a la voluntad de Dios y a todo lo que ésta trae para cada uno de nosotros. Entonces, ahora quiero que sigamos con el pasaje. Dice: así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios
que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Anteriormente vimos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Entregarnos. Así de sencillo. Ahora el pasaje nos dice cómo tengo que entregarme. Y yo lo tengo que hacer de una manera santa y agradable a Dios. Debemos vivir de un modo que agrade a Dios. Debemos empezar a pensar de un modo que agrade a Dios. Y por ende, vamos a empezar a actuar de un modo que sea agradable al Señor. Y para terminar, el pasaje nos dice, así es como se debe adorar al Señor. Y fíjate que muchas personas caen en el error de pensar que solo se puede adorar en la iglesia. Ellos dicen, yo ya no puedo adorar al Señor, dejen de pedirme eso porque ya no estamos yendo a la iglesia. Ahora las reuniones son virtuales. ¿Y por qué creen eso? Pues, y el momento de adoración no es solo cuando llega la música. Hay gente que cree eso, que la adoración solo es en el momento de la música, que entre yo más levante las manos cuando estoy cantando, más espiritual soy, más estoy adorando. Y sí, eso entra en adorar a Dios, pero adorar no solo se refiere a la música, a cantar dentro de la iglesia. La adoración, según todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, podemos concluir que la adoración es un estilo de vida. Y quiero que te lleves eso muy guardado en tu mente. La adoración es un estilo de vida. Tú puedes adorar de muchas maneras. En primer lugar, puedes hacerlo con tus pensamientos, puedes hacerlo con tus actos, con tu servicio, con tu forma de hablar. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede adorar de tantas formas diferentes, pero para hacerlo como a Dios le agrada, tú y yo debemos empezar a practicar la adoración como un estilo de vida. Continuamos leyendo este pasaje, el versículo 2, Romanos 12:2, que nos dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Vamos a leer o vamos a enfocarnos en la primera parte que nos dice, no adopten las costumbres de este mundo. Y creo que aquí el mensaje es un poco claro en realidad. No es muy difícil de captar. Dios sabía lo que nos íbamos a enfrentar en este tiempo cuando Él nos dejó escrito esto en la Biblia. Y con esto me refiero a las nuevas, con costumbres nos referimos ahora a las nuevas corrientes de pensamiento que el mundo tiene para nosotros. ¿Qué nuevas corrientes puede ser que estés pensando? Pues un ejemplo es la agenda LGBT y todo lo que ésta conlleva. También la nueva corriente de pensamiento que te dice a vos de joven que es malo tener hijos, que los hijos son una carga, que no te van a poder, no te vas a poder permitir desarrollarte de manera profesional si tenés un hijo, que solo te vas a estancar de manera personal, así que es mejor no tenerlo, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. También las nuevas corrientes de pensamiento que nos dicen no solo no tengas hijos, sino que es mejor que no te cases. Lo más práctico en realidad es que te consigas a tu pareja, a tu novio, a tu novia y te vayas a vivir con él o con ella. Que estés ahí tranquilo es lo más práctico, es lo más recomendable, es lo más lógico de hacer, es lo que nos dice el mundo ahora. Si quieres tener un hijo, mejor tener una mascota, es más fácil, se cuidan solos, cuando en realidad la Biblia nos dice todo lo contrario. También todas estas cosas son las que el mundo nos está diciendo hoy en día. Aparte, otra cosa que nos dice el mundo, que la virginidad está sobrevalorada, que no le des mucha importancia a eso, que los cristianos le dan mucha importancia al sexo, que eso es algo normal, no importa con quién te acostes, con tal de que vos te sientas bien, que te sientas seguro. Y en realidad eso está errado. La Biblia nos dice otra cosa totalmente diferente. Entonces, todas estas cosas son las costumbres del mundo actualmente. Es lo que el mundo nos dice que está bien. Es lo que el mundo nos dice, vos debes pensar de esa forma. Y estas son las costumbres a las que Dios nos dice no deben adoptarlas. No adopten las costumbres de este mundo. También el pasaje continúa y nos dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Otras versiones nos dicen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Y mira, la única forma en que esto suceda, en que Dios cambie mi manera de pensar, es que yo empiece a escuchar su voz. Que tú y yo empecemos a escuchar la voz de Dios. ¿Y esto cómo se hace? Pues en primer lugar, yendo a un grupo, empezándote a reunir en un grupo de crecimiento.
Ahí es donde vas a poder encontrar gente de tu edad, de tu mismo rango de edad, con tus mismos intereses, que también necesitan y quieren escuchar la voz de Dios. Necesitas empezarte a reunir en un grupo de crecimiento para escuchar lo que tu líder o tu encargado tiene para decirte específicamente a ti en ese momento. También empezarte a reunir en las reuniones generales de iglesia. Y si bien es cierto, ahorita no estamos teniendo estas reuniones de manera presencial, sí lo hacemos en línea. Así que es importante que empieces a conectarte a estas reuniones, que tú los sábados, los viernes y los sábados ya estés mentalizado para, hey, tengo que conectarme en mi grupo. Los domingos tengo que conectarme a la reunión. Pero la manera más especial y más importante en la que yo voy a empezar a escuchar la voz de Dios es a través del devocional, es a través de la Biblia, yendo a la palabra todos los días, todas las mañanas, construyendo mi relación con Dios ahí en lo personal, ahí en lo diario. Ahí es cuando yo voy a empezar a escuchar la voz de Dios. Y mira, solo así, solo haciendo estas cosas es como vamos a poder alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Y quizá tú que me estás escuchando seas una persona nueva en la vida cristiana, quizá no tienes el hábito de hacer todas estas cosas y a veces te cuesta un poco arrancar, te desanimas porque empiezas y después lo dejas y piensas que es mejor no hacerlo de plano porque te cuesta mucho. Quiero decirte que todo eso es un proceso. Muy probablemente el cambio no va a ocurrir así de la noche a la mañana. Y te lo digo por experiencia propia. Quiero contarte que cuando yo estaba pequeño, cuando yo era más joven, a mí me costaba o de plano no me gustaba ir a los grupos de jóvenes. No me gustaba. Me gustaba tan poco que yo me dejaba acumular las tareas del colegio toda la semana para que cuando llegaba el sábado, el día que nos reuníamos los jóvenes, yo podía, cuando mis papás me decían, Gabriel, alistate que ya se van tus hermanos para el grupo y te tenés que ir con ellos, yo iba y les enseñaba mis cuadernos, mire que no voy a poder ir porque tengo todas estas tareas, mire que tengo estos trabajos, y ya me dejaban quedarme en la casa trabajando, ¿verdad? Así era yo, así de poco me gustaba ir a los grupos. Hasta que un día, recuerdo que un día que sí fui al grupo, mi papá fue a traerme después, íbamos en el carro de noche, solo él y yo, y él me dijo, Gabriel, yo creo que ya es momento de que empieces a tomar decisiones en tu vida. Ya estás grande, tenés que empezar a reunirte y tenés que empezar a servir. Y yo recuerdo que esas palabras de verdad me llegaron y empecé a ponerlo en práctica. Poco a poco me dejé de excusas, dejé de poner excusas, empecé a reunirme, busqué un ministerio para servir y llegué al punto de hace algunos años dejar mi carrera que me gustaba en el área de salud por venir a servir al Señor en esta ciudad. Y créeme que no me arrepiento, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero con esto que te estoy contando, quiero que veas que es un proceso. Yo pasé de poner excusas, de dejarme acumular trabajo para no ir a un grupo de crecimiento, a dejar mi carrera para venir y servir al Señor. Entonces no te frustres si te está costando empezar a construir esa relación con Dios. Todo es un proceso. El pasaje continúa y nos dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Solo cumpliendo con todo lo anterior es que vamos a poder llegar al punto de entender y asimilar que así es la voluntad de Dios. Sin importar que lo que me está pasando en este momento es bueno o es malo, a mi parecer, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para concluir, quiero que sepas que así como vimos el ejemplo de Isaac, una persona que se consagró totalmente al Señor, hay muchos ejemplos de otros hombres, de otras personas que también lo hicieron. El primer ejemplo, Samuel. Samuel fue una persona que desde pequeño, desde niño, fue consagrado al Señor por su madre. Este es un ejemplo que Dios dejó para los padres. Padres, tú también tienes la oportunidad, o tienes el deber, mejor dicho, de consagrar a tus hijos al Señor. Y con esto no me refiero a que traigas a tus niños y los dejes en la iglesia para siempre y que nosotros los tengamos aquí los criemos. No me refiero a eso, ¿verdad? Me refiero a que tú tienes el deber de llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Tú tienes el deber de enseñarles a ellos los valores cristianos y enseñarles a vivir basados en ellos. Pero no vas a poder hacerlo, no vas a poder enseñarle a tu hijo a vivir o a seguir los pasos de Cristo si tú no lo estás haciendo. Así que empieza por ti para que después le enseñes a tus hijos, para que después los consagres, así como se hizo con Samuel. Otro ejemplo, Eliseo.
que hace poco pasamos por él, hace poco pasamos por su historia. Eliseo fue una persona que recibió el llamado a través de Elías. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él dijo, solo permíteme irme a despedir de mis padres, de mi padre y de mi madre, y después me iré. Elías le dijo que estaba bien, y él lo que hizo fue que agarró todo lo que tenía en ese momento, que eran 2 bueyes, los mató, los preparó y se los dio de comer al pueblo. Y después se fue con Elías. Eliseo tomó la decisión pronta, rápida, de atender el llamado de Cristo. Pero me llama bastante la atención lo que él hizo de matar, mejor dicho, a lo poco que tenía, los animales que tenía, los bueyes, y dárselos de comer al pueblo. ¿Saben qué hizo él en ese momento? ¿Cómo se llamó eso? Él quemó sus barcos. Él se deshizo de todo lo que tenía en ese momento, de lo que lo mantenía arraigado al lugar de donde él estaba, para poder ir y cumplir con su mandato, para poder ir y consagrarse al Señor. Quizá tú estás escuchando el llamado del Señor ahorita, y déjame decirte que vamos a tener que dejar algunas cosas por el Señor, pero no dudemos en hacerlo. Quizá a mí me toque dejar amigos, vicios, formas, tantas cosas que me van a tocar dejar por el Señor, pero créeme que vale la pena. Y para terminar, hay 3 cosas que nosotros debemos tener en mente en cuanto a la decisión de consagrarnos, en cuanto a la decisión de consagrar nuestra vida a Jesús, o en cuanto a la decisión de convertirnos en sus seguidores. Y quiero que te vayas con esto, que lo tengas muy en mente. En primer lugar, la decisión de seguir a Jesús es costosa, así que considérala con cuidado. Es costosa, ¿por qué? Porque implica muchas cosas. Puede ser que implique que yo deje mi trabajo, que yo deje mi ciudad, tantas cosas. Así que considérala con cuidado. También es urgente, así que tómala pronto. Así como Eliseo lo hizo, él decidió hacerlo de inmediato, pronto, porque es algo urgente. No solo mi vida depende de ello, no solo mi eternidad en el cielo depende de si yo me convierto en un hijo de Dios y empiezo a seguirlo. Puede ser que la vida de mis hijos, de mis futuros hijos, dependan de ello. La crianza que yo les voy a dar, o de las personas con las que yo me rodeo. Si yo me convierto en un seguidor de Cristo, yo voy a poder hablarles a ellos, voy a empezar a ganar almas. Así que hay vidas, hay almas que dependen hasta cierto punto de si yo decido seguirle o no. Es urgente esa decisión. Y por último, vale la pena. Así que nunca te vas a arrepentir. La decisión de consagrar tu vida a Cristo, de convertirte en su seguidor, es algo que vale increíblemente la pena. Es algo que cuando tú tomes esa decisión jamás te vas a arrepentir. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en la vida y es la más importante. Así que si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, para empezar, te invito a que nuevamente retrocedas un poco esta reunión y vayas a escuchar el Evangelio nuevamente, para que tú puedas tomar esa decisión y después le consagres tu vida a Él. Es la mejor decisión que podemos tomar y vale increíblemente la pena.